Bienvenidos todos y todas una ocasión más a la cabina de radio ULS en su podcast Faro Teológico, su podcast referido a todas las temáticas de la teología. En esta ocasión estamos recibiendo la grata visita de la pastora Arisbe Avelina Gómez Centeno, quien es pastora de la Iglesia Luterana Salvadoreña, y también del decano de la Facultad de Teología y Humanidades, el maestro Roque Regalado. Les saluda también su servidor Rodrigo Valdés y estamos en el episodio número 37 de Faro Teológico. En esta ocasión vamos a hablar sobre una figura de mucha importancia dentro del contexto de las iglesias históricas aquí en el país. Estamos hablando de la Iglesia Luterana Salvadoreña y en específico del obispo Medardo Gómez, su vida y su obra. Para eso nos acompaña la pastora Arisbe Avelina Gómez Centeno, quien nos va a dar toda su obra, su vida, su recorrido, su origen, su impacto social y también la relación que tiene el obispo Medardo con nuestra universidad, la ULS. Muy bien, sean bienvenidos a este podcast en el que buscamos siempre tener un diálogo teológico. Hoy queremos, como ya bien lo decías, queremos dedicar este podcast a una figura de mucho peso en la sociedad salvadoreña y muy significativa también para nuestra universidad, ya que él fue el fundador de la Universidad Luterana Salvadoreña. Nos referimos al obispo Medardo Gómez. Nos acompaña su hija, Arisbe, y estamos honrados con su visita a la cabina de Radio ULS. Quizás quisiera iniciar haciendo un recorrido breve del camino de vida de Monseñor Medardo Gómez. Dice que él fue formado como ministro en el Seminario Luterano de Habsburgo. Él nació el 8 de junio de 1945 en Quelepa, El Salvador. Regresó a El Salvador en 1972 como responsable pastoral de las comunidades luteranas de la ciudad de San Salvador. Participó en experiencias de diálogo ecuménico con el arzobispo católico y defensor de derechos humanos Oscar Romero entre 1977 y 1980. Después del asesinato de Monseñor Romero, promovió que su memoria fuese cultivada por las comunidades luteranas a nivel internacional. En la década de 1980 sufrió amenazas por parte de los escuadrones de la muerte, comandos paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, él continuó con su trabajo pastoral dedicado a los pobres y a los vulnerados. En 1986 fue elegido y consagrado como primer obispo del Sínodo Luterano Salvadoreño. Mantuvo una labor social visible y promoviendo el diálogo ecuménico en el Consejo Nacional de Iglesias y el Foro de las Religiones por la Paz. Durante la Guerra Civil del Salvador integró el Comité Permanente del Debate Nacional junto al sacerdote católico Ignacio Yacuría y el pastor bautista Edgar Palacios, promoviendo la solución pacífica del conflicto armado interno. Bajo su conducción, la Iglesia Luterana Salvadoreña ha adoptado la concepción de la teología de la vida y se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. Estos son unos datos breves con los que quiero encuadrar esta gran figura, ¿verdad?, de su vida y su obra. Pues nos dará mucha más información, mucho más datos y su significado, ¿verdad?, para la comunidad luterana, la pastora Arisbe. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Esta es una invitación que me honra, porque no solo soy pastora de la iglesia, también soy hija del obispo Medardo Gómez y me siento como agradecida con Dios por este privilegio que me da de haber sido parte de su cuerpo pastoral y el cuerpo pastoral que él formó en una iglesia que ha tenido relevancia en las acciones de justicia y de paz y de voz profética en la sociedad salvadoreña, y asimismo como hija aprendiendo mucho sobre su manera de ser padre, su manera de ser hijo de Dios. Sí. Pastora, ¿cuáles son los orígenes del obispo Medardo? El obispo Medardo
inició su carrera pastoral estudiando en el Seminario Augsburgo de México. Él estudió allá donde se conoció con la reverenda Avelina de Gómez, quien fue su esposa, y juntos tomaron la decisión de continuar el ministerio. Por supuesto, juntos estaban formándose como ministros. El obispo fue nombrado para tomar un ministerio en Zacapa, Guatemala, y fue ahí donde inició su ministerio, en Guatemala. Viajaron juntos con mi madre, con la reverenda Avelina, y estuvieron en Zacapa, Guatemala 2 años, en el año 87. De allí estuvieron hasta el 90, estoy alrevesando los datos, en el 67. 67. Sí, después en el 70 estuvieron ya dirigiéndose para El Salvador, porque hubo un llamado de que la iglesia luterana solicitaba un pastor aquí, y fueron 5 mujeres quienes hicieron esta solicitud a la iglesia luterana del sínodo de Missouri, que era los que estaban presentes aquí como misión luterana en Centroamérica. Entonces ellos se dirigieron aquí a El Salvador en el 71 y nació mi hermano Balduino Gómez en el año 72, y ellos se establecieron aquí en ese año. Entonces ya en el 73 fue que empezaron la obra verdaderamente fundada aquí, y fundaron la Iglesia Luterana de la Resurrección en San Salvador. ¿Dónde nació el obispo Medardo? Él nació en San Miguel, en Quelepa. Fue allí donde sus orígenes son de San Miguel, la familia también de él, su mamá, su papá, mis abuelos, y de allí fue que inició. Allá conoció la iglesia luterana. De hecho, él era católico, como muchos, ¿verdad?, de la sociedad, y allá conoció también a Monseñor Romero. Monseñor Romero en esa época fue el párroco, el pastor, el obispo de la iglesia de la catedral de ahí en San Miguel. Entonces, mi padre, él se dirigió a educarse, ¿verdad?, a la iglesia católica, y fue así como lo conoció. Él fue su profesor de catequesis en la iglesia católica, pero mi padre estaba muy inclinado, el obispo Gómez, muy inclinado a ser un ministro. Él tenía ese llamado quizás desde muy joven, y buscó la iglesia católica para poder ser un padre, un sacerdote. No le permitieron ser sacerdote porque sus padres no estaban casados. Mi abuela y mi abuelo no eran casados. Entonces era como su segundo matrimonio, su segunda unión. Los dos estaban divorciados. Entonces ahí donde él se vio con esa limitante en la iglesia católica, pero sin embargo su fe y su inclinación a ser un ministro no le impidió ese detalle. Así que él continuó, y así fue que conoció a una familia allá, familia Fernández, que eran ya los pastores que habían fundado la iglesia en San Miguel, la iglesia luterana, los primeros, digamos, ministerios de la iglesia luterana en San Miguel. Así que este pastor se llamó Miguel Fernández, y él fue que introdujo al obispo Gómez en esta obra de la iglesia luterana en El Salvador. Cuando nos cuenta de que retornaron a El Salvador sus padres y empezaron pues aquí en San Salvador pues a expandir la iglesia luterana, ¿cuál fue el recorrido desde ese punto hasta la actualidad? Pues bueno, hay mucha historia, ¿verdad? Es bastante, y ha sido un recorrido largo. Después de ser de conocer la iglesia luterana, él estudió en el seminario, después regresó a El Salvador, ¿verdad? Y así inició su obra fundando una iglesia. Él con la reverenda Avelina juntos
hicieron todo un ministerio, ¿verdad? En la pastoral luterana en El Salvador. Y como tomaron la capital, digamos, como fueron dirigidos, su ministerio fue dirigido a la capital, eso quizás a la iglesia luterana le favoreció estar dentro de una población urbana, en este servicio con poblaciones que tenían una influencia quizás social, ¿no? Entonces allí se involucraron personas en aquel tiempo, en esta área donde continúa estando la iglesia. Era una población urbana de buen, digamos, ingreso económico, ¿verdad? Ahí en el barrio San Miguelito, ahora no lo es, pero hace tiempo sí lo fue. Entonces todo eso dio también una buena relevancia a la iglesia, ¿verdad? De ser parte de una sociedad en la que tenía y se daba a conocer una iglesia, ¿verdad? Una iglesia nueva. Sin embargo, bueno, empezaron los conflictos. Él conoció de cerca de nuevo a Monseñor Romero en todo este tiempo. Se acercó a él en el auge del conflicto armado. Llamaba mucho la atención la voz profética de Monseñor. Y Monseñor Romero, él llamó a los sectores y a todas las iglesias en el ecumenismo. Lo hizo de una manera discreta y fue así como el obispo también se acercó en este llamado. Y entonces formó parte de ese grupo ecuménico y es ahí donde él aprendió. Y imagino yo el llamado que él sintió, que cuando Monseñor Romero fue asesinado, pues él se sintió con este legado, ¿no? También de ser parte de un llamado que Monseñor Romero había hecho y continuó una labor ecuménica, profética, de voz de justicia y así hasta el día de hoy, ¿verdad? Que hasta su último día él no dejó de hablar sobre la justicia y el amor de Dios para el mundo. Tuvo un acercamiento bastante canónico con la figura de Monseñor Romero. Nos cuenta desde pequeño él estuvo cercano a él como catequista, ¿verdad? Uh-huh. Y luego hubo un reencuentro ya en el auge del conflicto armado. ¿Qué contaba acerca de esa relación el obispo y cómo la vivía él? Sí, imagínese que cuando era niño él decía, yo conocí a Monseñor, claro, tenía un carisma, ¿verdad? Como padre, como pastor. Pero nunca se imaginaron, ¿verdad?, hasta dónde iba a llegar su compromiso profético. En ese tiempo no era imaginado eso, pero estaba la simpatía con él. Muy buen pastor, dice él, lo recuerdan mucho. Pero bueno, el acercamiento en el llamado a una voz profética fue diferente, ¿verdad? Por supuesto, con otro contexto, otra idea, otra sintonía en el llamado de la palabra de Dios por la justicia social y entonces todo eso pues dio una gran diferencia en el caso de la relación entre ellos. Claro que hubo un grupo, ¿verdad? No solo era el obispo con Monseñor Romero, sino que era un grupo de pastores, líderes del ecumenismo, sacerdotes también que estaban al lado. Los sacerdotes jesuitas, por supuesto, fueron parte de ese llamado. Entonces, era un grupo grande de académicos y de ministros que hablaban sobre esta voz de justicia y cómo podían incidir en diferentes espacios. Después del deceso de Monseñor Romero, muchas personas ubican ahí el inicio del conflicto armado. Uh-huh. ¿Cómo la iglesia luterana y el obispo Medardo enfrentaron este conflicto? Bueno, el obispo de hecho fue capturado, ¿verdad? Sí, enfrentarlo fue hasta poner su vida, ¿verdad? Esa fue el extremo de poner a disposición incluso su vida por un llamado de justicia. Él fue capturado en el año 89 cuando fue la gran ofensiva
y fue capturado fue capturado antes, perdón, no fue en el 89. El 89 fue buscado, fue amenazado, incluso la iglesia tuvo una bomba, le raptaron y fue secuestrada una cruz que le llamamos cruz subversiva, que es parte de nuestro legado histórico, de la memoria histórica de nuestra iglesia, en esta voz profética. Él fue capturado años antes y fue secuestrado, pidiendo o buscando evidencia de su culpabilidad, digamos, como partícipe de la guerrilla. Y bueno, ellos buscaban, ¿verdad?, las personas que estuvieran en contra en aquel tiempo del militarismo y del gobierno. Sin embargo, no encontraron evidencia. Lo soltaron en unos días. Él pasó unos días ahí él cuenta, ¿verdad? Después de años él logró contar, porque fue un trauma bastante grande. Él logró contar cuál fue su experiencia y lo que sintió ahí. Pero lo importante es que fue liberado y fue reconocido que no había evidencia, ¿verdad? Sin embargo, no dejaron de haber problemas de amenaza, de persecución, y fue así como que siempre la iglesia fue acosada, ¿verdad?, para ser silenciada, para ser eliminada. Y bueno, pero él siguió su trabajo hasta el año 92, que fue nominado como para el Premio Nobel por la Paz, por toda su historia, ¿verdad? Fue nominado en Suecia, y las iglesias de Noruega también lo apoyaron. Entonces las iglesias luteranas de estos países apoyaron la nominación del obispo, y así fue que él fue candidato. En este año 1992 su candidatura estaba conjunta con la hermana indígena de Guatemala, Rigoberta Menchú, que ella es una lideresa también indígena que precisamente luchaba por los derechos de los indígenas en Guatemala, y en este tiempo había sido secuestrada ella. Entonces, en ese mismo año. Entonces, ella fue nominada para el Premio Nobel, quedando el obispo en segundo lugar, digamos, de esta nominación, precisamente porque a ella le podían salvar su vida siendo nominada. Entonces, fue a voces mundiales que ella era la nominada, y así pudieron liberarla del secuestro y salvar su vida. Entonces, pero sin embargo, no importando que él haya sido el elegido en el premio, reconocemos que solo el hecho de ser nominado conlleva un gran privilegio, ¿verdad?, en su testimonio de vida y de obra como pastor. Hay un enfoque que es bien interesante en la visión del obispo Medardo Gómez, y es sobre la apuesta a la educación, ¿verdad? Él siempre estuvo con la idea de que los pobres también tuvieran acceso a la educación superior, ¿verdad? Y es así como nace el sueño de la Universidad Luterana. Cuéntenos cómo es que él vio este sueño y cómo logró consolidarlo. Sí, fíjese de que eso comenzó de la educación. Para él fue la clave siempre, no solo para él, sino que también para la reverenda Belina. Eran una pareja de profesores, maestros, y su especialidad era eso, ¿verdad? Sobre todo la de la reverenda, mi madre. Ella era profesora de profesión, y él pues también tenía su cátedra, ¿no? Su nivel académico como profesor. Y ellos siempre se preocuparon por la educación. Era la base para crecer. Así fue que desde el principio ellos fundaron incluso colegios, tenían kinder, tenían colegios. O sea, la manera en cómo crecieron como iglesia fue base la educación, ¿verdad? Y los ministerios de colegios o escuelas dentro de la iglesia. Y así surgió también la educación académica. Ya la iglesia estaba creciendo en este auge del conflicto
hubo mucha gente que conoció la iglesia luterana, se acercó, mucha gente que fue refugiada también, y todo eso permitió, fueron refugiados y protegidos, ¿verdad?, por el ministerio de la iglesia, pero todo eso permitió que la iglesia creciera, y empezó a crecer así muy exponencialmente en pocos años. Entonces había que hacer, necesitaban pastores, se necesitaba educación, se necesitaba irlos preparando. Y eso fue que alumbró junto con unos grupos de líderes de la sociedad civil, como por ejemplo el doctor Ángel Ibarra, pensaron en un nivel de educación académica que podía aportar tanto a la sociedad como también al ministerio de la iglesia. Entonces fue así, se creó la la Universidad Luterana en el 87, fue sembrada la semilla, la fundación, digamos, la institución, y fue ya puesta en funciones en el 91. En el año 91 comenzó ya legalmente sus funciones y así, fue creciendo. Sin duda, la obra del obispo Medardo tiene un impacto social dentro y fuera de la iglesia luterana. Por ejemplo, el origen de la Universidad Luterana Salvadoreña, que sin duda significa un impacto social positivo, ¿verdad?, afuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿cuál fue el impacto que tuvo el obispo? No, fue muy grande. Imagínense que desde al pensar en la educación, de hecho, era llevar un aporte de educación a la sociedad. Entonces, si nos vamos a la memoria histórica, en ese tiempo lo que menos era preocupante para los gobiernos era la educación. Es más, entre menos educación, mejor, ¿verdad? Porque así había más opresión y más dominio a la población. Y eso fue el incentivo, ¿verdad?, de justicia, porque un pueblo educado, un pueblo que puede salir adelante. Y fue así. Por eso que la iniciativa de la universidad fue atender a la población más necesitada, aquellos que no podían accesar a un nivel de educación superior por falta de dinero. La universidad podía aportar en ese sentido a su educación con becas o con pocos recursos económicos. Y así fue su impacto dentro de la iglesia. Precisamente pastores y pastoras, nuestros ministros y ministras, han sido educados, ¿verdad?, de una manera, digamos, no económicamente cara, sino que de una manera accesible, y han podido educarse teológicamente, ¿verdad? Y no solo nuestros pastores, muchos feligreses que no han sido pastores, que no siguieron un ministerio, pero han sido líderes y son líderes y lideresas de la iglesia que hablan y que aprenden sobre la teología en la Universidad Luterana. Claro, y este acto de replicación también de los feligreses ante las enseñanzas del obispo generan también un impacto social. ¿Cuáles son esas enseñanzas más significativas que se recuerdan del obispo? Mire, la enseñanza óptima del obispo es que él empezó a hacer teología desde la praxis. O sea, no fue una teología academizada, digamos, colegiada, sino que él comenzó a ver que en la praxis y en la experiencia había teología, en la gente, en lo más simple de la vida había teología que no estaba escrita, ¿verdad? Y él entonces empezó a crear la teología de la vida, desde la praxis que él vivió y que él vivía con la gente. Y bueno, es precisamente eso, la teología de la vida, es esa teología que viene desde de la experiencia de la vida, que fundamentan el Evangelio, porque no todas las experiencias de la vida son muchas veces basadas en el Evangelio o en la fe, ¿verdad? Pero uno puede encontrar en esas experiencias, desde nuestra comprensión de la fe y el Evangelio, saber que esas experiencias son basadas en la fe y en la vida de Jesús, ¿verdad? Y
nuestra manera de aplicar nuestra fe en nuestras experiencias. Entonces así creció y él ha hablado y escribe y ha escrito libros sobre la teología de la vida. Acerca de la teología de la vida, cómo se vive en justicia, cómo se vive en bienestar y en compañía de Dios, según la teología del obispo Medardo. Fíjese que la teología de la vida tiene tiene varios, fundamentos teológicos, pero uno de los primeros, es que la teología dice que todos somos necesitados y necesitadas. Tanto el rico como el pobre es necesitado y necesitada. O sea, ahí hace un giro diferente a la opción preferencial por los pobres, que venimos de la herencia de la teología latinoamericana, de esta manera que creció por la necesidad de los pobres, ¿verdad? Y en la liberación, ¿verdad?, de la población necesitada. El obispo, pensando en la inclusión, porque al final todos somos necesitados y necesitadas en este amor de Dios, y si todos basados desde la necesidad del amor de Dios, vamos a encontrar que no hay rico ni pobre que no sea necesitado. Entonces todos somos necesitados y necesitadas como un principio de la teología de la vida, y eso pues ahí se desarrollan muchos más principios en base a este. Sí, sé que el 27 de marzo va a ser un parteaguas para la comunidad luterana, ¿verdad? De un antes y un después, porque quieras o no, la figura del obispo Medardo siempre orientó, siempre animó en la fe. ¿Cómo van a asumir ese legado pastoral ahora con un nuevo caminar, un nuevo horizonte que tienen por delante? ¿Cómo asumirían ese legado que siga siendo siempre fermento, siempre fuerza y ánimo para la comunidad luterana? Pues estamos estudiando eso al respecto, estamos trabajando al respecto. Lo que vemos que es importante es no olvidar la historia. No se debe olvidar, porque no se debe repetir lo malo, ¿verdad? Y sacar de esto lo bueno para poderlo aplicar en los contextos de la vida. Y ahí viene otro principio, que es de la teología de la vida, que dice que es el kairos de la evangelización. O sea, la teología de la vida la podemos aplicar en el momento y en el contexto de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, es así, en base a eso nosotros pensamos en hacer análisis, reflexiones, diálogos necesarios para poder estar en el contexto, poder entendernos y así aplicar una justicia desde la palabra de Dios y el Evangelio, y hacer nuestra teología de la vida en ese contexto. Entonces, ese es nuestro reto, ¿verdad? Nuestro obispo nos ha enseñado eso y lo estamos replicando, y esperamos pues que con éxito la Iglesia Luterana pueda tener esta incidencia de aplicación de la teología de la vida en contextos actuales. La Iglesia Luterana y el obispo Medardo, al ser pues esta entidad que da inicio y que germina la semilla de la Universidad Luterana Salvadoreña, ¿cuál es el mensaje que se da desde la Iglesia hacia todos y todas las estudiantes de la universidad? Bueno, pienso que un gran mensaje es seguir estudiando. La vida es estudio. No podemos dejar de estudiar, porque es así como nos sumergimos en lo que es importante y conocemos, entendemos y aplicamos para mejorar precisamente la vida. Entonces, en un nivel académico, el estudio hay que ponerlo en prioridad, por supuesto, y poder servir. No hay mejor profesional, mejor estudiante o aplicación de su conocimiento que el servicio. Entonces, algo que decía el obispo siempre es que no hay que ser útiles en la vida, y lo mejor
es que si uno estudia, uno le está dando utilidad de la vida de uno a la sociedad. Entonces, eso es un principio de ser útiles en la vida, y la educación es la base para hacer la mejor utilidad en el mundo. Bueno, para nosotros como Universidad Luterana también es un deseo de continuar con este legado de la visión del obispo Medardo, ¿verdad? El tratar de que la institución, la universidad, como lo dice su misión y su visión, estar siempre al servicio de los más pobres, de los más vulnerables, porque fue con el espíritu con que nació la universidad, y continuamos en esa tarea como institución de mantener esa visión, ¿verdad? De mantener esa visión, de acercar la educación superior a los más vulnerables y a los más necesitados de oportunidades, ¿verdad? De posibilidades. Agradecemos su presencia en medio de nosotros y estamos agradecidos por haber aceptado la invitación, y queremos pues que este podcast sea un podcast que sea una conmemoración, ¿verdad?, a la vida, obra y a la figura del obispo Medardo Gómez. Reitero los agradecimientos del maestro Roque. Pastora, es un honor tenerla en la cabina de Radio ULS en este podcast Faro Teológico, porque pues hablar sobre el obispo Medardo Gómez es hablar sobre una vida de lucha, una vida de enseñanzas y una vida muy significativa para la Universidad Luterana Salvadoreña, las raíces de nosotros como universidad. Le agradecemos profundamente su visita y pues las puertas están abiertas para futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Este fue el episodio número 37 de su podcast Faro Teológico aquí en la radio ULS. En esta ocasión nos visitó la pastora de la Iglesia Luterana Salvadoreña, Arisbe Avelina Gómez Centeno. Estuvo también acompañándonos con nosotros el maestro Roque Regalado, decano de la Facultad de Teología y Humanidades de la ULS. Hoy hablamos acerca de la vida y obra del obispo Medardo Gómez, obispo de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Muchas gracias y los esperamos en el episodio número 38. Hasta pronto.